¿Existe una permisividad social ante drogas blandas como la marihuana? Rotundamente sí. No solo existe una permisividad, sino también existe, o venimos asistiendo durante todos estos años, a un rebranding, ¿verdad? A una especie como de dulcificación de lo que significa el consumo de marihuana. Y el consumo de marihuana tiene una consecuencia muy grave. Entonces no es entendible por los profesionales de la salud mental como a nivel político, como a nivel social, se genera, bueno, pues esa no incidencia sobre la negatividad del consumo de una droga que además tiene su inicio en una adolescencia muy precoz en la población española. ¿A qué es debido que no se vea como un problema? Bueno, fundamentalmente a una artificiosa distinción entre drogas blandas y drogas duras. Que no olvidemos nunca que la edad media en España, donde se empieza ya a consumir el cannabis, marihuana, hachís, etcétera, está alrededor entre los 14 años y medio aproximadamente. Si supiéramos y pusiéramos, ¿verdad?, esa camarita dentro del cerebro y viéramos las conexiones sinápticas en lo que se genera cuando hay un adolescente, pues entenderíamos cómo se genera una verdadera transformación de lo que es la red neuronal de cara a lo que son las funciones superiores ejecutivas desde el punto de vista neuropsicológico. Atención, concentración, memoria. Aparece el síndrome amotivacional, la falta de motivación por la vida. Se genera como una especie de fantasía con la realidad. Los adolescentes y los jóvenes se han acostumbrado a vivir en esa virtualidad. Casi nos parece que si no llevamos a cabo ese consumo, pues no somos capaces, ¿verdad?, de llevar a cabo estas acciones de la cotidianidad. Y como profesional sanitario, ¿qué es lo que más os preocupa a vosotros? Lo que más nos preocupa es la dificultad que hoy día tienen también los jóvenes en tomar conciencia del daño tan importante que esta droga genera. Pero, desgraciadamente es cada vez más frecuente ver a las puertas de un instituto esos jóvenes, chicos y chicas, porque las chicas se han incorporado en estos últimos 15, 20 años al consumo de esta droga. Antes había una perspectiva de género, y se veía claramente como quizás los chicos eran más, pero hoy día la mujer y el hombre en estas edades de adolescencia, bueno, pues prácticamente empatan. Es verdad que cuando ya hay 16, 17, 18 años, el hombre tiene porcentualmente un mayor consumo. Así que yo creo que es importante que pongamos el foco, ¿no?, en lo que son los centros escolares, en las familias, para tomar conciencia del extraordinario daño para la salud que supone el consumo de carne. Date cuenta que cualquier, planteamiento a nivel de salud mental tiene como tres ejes, tres vectores. Por un lado están los factores de vulnerabilidad, la exposición, ¿no?, que nuestro cerebro, que nuestro propio organismo tiene a una determinada sustancia de consumo. Por otro lado están los factores de riesgo, que son las circunstancias que hacen que pueda sobrevenir este consumo. Y por otro lado están los factores de protección. ¿Qué ocurre cuando está la adolescencia? Pues que los factores de vulnerabilidad son muy amplios, puesto que el cerebro está en formación, todavía no hay, por decirlo así, una mayor solidez, robustez en esas conexiones sinápticas. Los factores de riesgo son enormes debido a esa sensación, ¿verdad?, de invulnerabilidad, contrariamente a lo que he dicho respecto al daño que puede hacer la sustancia. Y por otro lado, los factores de protección son escasos, porque la persona no tiene todavía esos recursos de autorregulación para poder llevarlo a cabo. Con lo cual, el cóctel es perfecto para generar este enorme daño para la salud mental de nuestros jóvenes y adolescentes. Hay una creencia, ¿no?, que es, bueno, si consumo poco no pasa nada. ¿Hay un consumo de riesgo o cualquier consumo es ya en sí mismo un riesgo? Evidentemente existe lo que es una puerta de entrada al consumo de lo que son sustancias psicoactivas. Date cuenta que el cannabis, la marihuana, el hachís, muchas veces está asociado con el consumo de alcohol. Y por supuesto está asociado con el consumo de otras sustancias como la cocaína, como los alucinógenos, etc. Yo diría que cuando una persona modifica de forma
no sé si consciente, pero al menos sí voluntaria e intencional, de luego con cierta inconsciencia, pero modifica la visión de la vida a través de la introducción de sustancias psicoactivas en su cerebro no termina de discriminar realmente si la sustancia que está entrando es más blanda, es más dura, es mejor, es peor. Lo que va a querer es, nuevamente, generar esa circunstancia y, bueno, en definitiva, casi plantear una vida en función de esa sustancia. A medio y largo plazo tiene consecuencias. Las consecuencias a medio y largo plazo es la normalización de mi cerebro de que adulterándolo puedo tener una vida normalizada. Y esto no es cierto en la gran mayoría de los casos. Afecta al rendimiento académico, afecta al rendimiento laboral, afecta a la socialización y al cumplimiento de normas en mi entorno. Afecta, por supuesto, claro que sí, a todo lo que es mi autoestima, mi seguridad, mi confianza, la sensación de quién soy, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, la cantidad de brotes psicóticos que están generando. El 50% de los ingresos que se producen en salud mental, la droga, la marihuana, el hachís, en definitiva el cannabis, está asociado o tiene una alta incidencia. También la enorme sensación, depresión, angustia, crisis de ansiedad que se generan, en muchos casos también está provocada por el consumo de cannabis, marihuana o hachís. Este incremento que comentabas, ¿no?, de ese 50% de personas, ¿no?, que tienen brotes psicóticos que puede estar relacionado con esto, ¿se ha incrementado en los últimos años? Sí, se ha incrementado, por supuesto, a medida que existe un mayor consumo, existe una mayor, diríamos, prevalencia, ¿no?, del ingreso psiquiátrico en ese sentido. Muchas de las sustancias psicoactivas, en este caso del cannabis, que se está generando es a través de un cultivo indoor. El cultivo indoor, todos sabemos que es transgénico, con lo cual están adulterados y la dosis de THC que tienen es mucho mayor que se tenían en los cultivos hace 15 o 16 o 20 años. Prácticamente se ha pasado de una concentración de un 8% a prácticamente hoy estar más del 25%. Fíjate la barbaridad, casi triplicar. Así que un consumo hoy día, aunque sea como se dice esporádico o moderado, es un consumo casi el triple que se podía tener hace 8, 10, 12 o 15 años. ¿Qué consecuencias tiene todo esto también para la salud física de las personas? En primer lugar también decir los riesgos, ¿verdad? Porque yo tomo esta sustancia y cojo una moto, cojo un patinete, cojo un coche, me creo el rey del mundo con conductas de riesgo. Entonces, por no decirte un poco esa cuestión, después evidentemente a nivel cardiovascular, a nivel hepático, a nivel por supuesto también respiratorio, es decir, a nivel del sistema inmunológico, bueno, desde luego no podríamos hablar de ventajas en ese sentido. Ya para terminar, ¿somos conscientes del problema que genera el consumo de marihuana? No, mi impresión es que no somos conscientes, no hay conciencia. Si por conciencia es interiorizar que el hecho o el acto que estoy realizando puede tener una consecuencia en mi vida, la respuesta es rotundamente no. Por eso, una de las cuestiones más importantes que hoy día todas las campañas de prevención y de sensibilización tienen que realizar es pasar de la inconsciencia a la conciencia en ese sentido.